Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Ya comienza la columna del Megáfono, el periódico de Río Cuarto. Viajamos hasta Córdoba, hacemos una parada en Canal si te digo que hace 8 grados. En Canal. Seguimos viaje, vamos hasta Río Cuarto y nos encontramos con Diego Cedriani del periódico El Megáfono. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Acá con 7 grados por ahora. Bueno, no hay tanta diferencia. Contame cómo está el viento en Río Cuarto. Como siempre, molestando bastante, pero ahora para un poquito. Hay dos ciudades en la Argentina que el viento me movió. En Río Gallego ¿Hola? y en... El viento me movió en Río Gallego y en Río Cuarto. Digo como Pero para... vos tenés que ir a Villa Mercedes. Villa Mercedes, ahí en Villa Reynolds, ahí te mueve como en Río Gallego. Casi. Dice, es cierto. Bueno, amigo, me dice acá la hoja de ruta que vamos a hablar de un tema picante. ¿Es verdad? Y vamos a hablar de las condiciones de vida. Y en las condiciones de vida decidimos hacer un informe sobre la situación de las obras sociales. Uno de los temas del que poco se habla y que influye directamente en todos nosotros los trabajadores. Principalmente porque la caída o el deterioro salarial y la caída del nivel de empleo, el nivel de contratación laboral, va empeorando el sistema de salud. Que afortunadamente tenemos un sistema que tiene la solidaridad de todo el sistema de obras sociales sindicales y además del sistema público, pero que en general está teniendo una caída que identificamos en la caída general de las condiciones de vida de los trabajadores. La semana anterior la CGT dio a conocer un informe de la Secretaría de Acción Social donde indica a nivel de título que 132.000 millones de pesos sería el déficit de este año. Y digo a nivel de título porque cuando uno empieza a desmenuzar el informe y a leer los datos que allí se están volcando, la situación es más crítica. Por un lado porque el costo del programa médico obligatorio, que está en nuestro país implementado, supera el promedio de ingreso a las obras sociales y gran parte de ese déficit lo están cubriendo los sindicatos, con el aporte que se hace al sindicato, no con el aporte que se hace al sistema de salud. Y además el otro problema grave es que en el análisis que se hace a marzo de este año, la cápita promedio era de 8.600 pesos, y con ese valor de referencia solo el 33% de las obras sociales lo están cubriendo. O sea que el otro 66% están siendo financiadas por los sindicatos. También del informe se desprende que las obras sociales dan cobertura a 14.244.600 personas en un sistema que está organizado en 288 obras sociales inscritas en la Superintendencia de Seguro de Salud. Y que aproximadamente hay 12 millones de beneficiarios que están dentro del régimen general, mientras que hay 2 millones que son monotributistas y 255.000 son trabajadores de casas particulares. Esa es la composición de los 14 millones que tienen cobertura entre las obras sociales. A su vez, el 70% de los afiliados pertenecen a un grupo de 40 obras sociales y a su vez, de esas 40 entidades, son 10 las que concentran aproximadamente el 43% de los afiliados. Hay una alta concentración en el sistema, dado que se añaden 6 obras sociales más, 16 en total, se alcanza el 50% de los afiliados del sistema. Y justamente la CGT pone sobre la mesa tres propuestas en realidad que se pueden concentrar en dos. Una es la creación de 2 fondos específicos, una para las personas con discapacidad, dado el alto grado de valor que lleva esas coberturas médicas, y el otro es, las otras propuestas tienen que ver con un sistema compartido con el Estado, que los comparte con otras áreas, pero no específicamente con las obras esenciales sindicales, que es el transporte de esas personas con discapacidad y la educación, que en muchos casos las pagan las obras sociales.
Al mismo tiempo, unos 10 días antes, se conoció un informe de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, una cámara empresarial, y que pone en foco la cuestión en el deterioro del mercado laboral, el impacto de la crisis y la inflación, como los tres problemas principales que hacen a esta situación. Ahí también se divierte en una serie de datos generales, se añade esta cuestión del aumento de cantidad de afiliados de solamente el 3,11% en el último año, y nosotros relacionamos esto con algo que nos dijo hace unos días José Luis Oberto, quien es secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de aquí de Río Cuarto, pero a la vez es secretario de Previsión Social a nivel nacional de la FAECIS, que sostiene que el 35% del costo de la salud entre medicamentos, insumos y tecnología está dolarizado. Quiere decir que dependemos del valor del dólar. Y aún habiendo un dólar especial para el sistema de salud, que se estableció en el marco de la pandemia, nunca se cumplió, y sostiene Alberto que muchas de esas cosas terminan impactando, muchas de esas compras de insumos se compran a dólar blue. Y el dirigente también remarca algo que es muy importante, que está en debate también, que es la incorporación de tecnología que ayuda a la detección de nuevas enfermedades, pero también a que muchas personas con enfermedades crónicas puedan vivir muchos años más, y encarece el sistema en general. Lo que pasa es que también el sistema sigue vigente con una ley atada a los aportes de los empleados y a la contribución patronal de hace muchos años y no se ha actualizado. Volviendo a lo que decía el presidente de la Cámara de Diagnóstico, Instituciones de Diagnóstico Médico, dice en un tramo de la entrevista que el costo del programa médico obligatorio financiado por las obras sociales solo alcanza el 38% de los beneficiarios, y que esa de financiamiento de las obras sociales impacta directamente tanto sobre los beneficiarios como sobre los prestadores, y hace que la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad y la viabilidad económica sea cada vez más eficiente. En esta misma semana se conocieron más datos estructurales que hacen a esto que decíamos al principio de la columna de cuál es el deterioro de nuestras condiciones de vida. Una vez del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, en su informe de coyuntura del mes de mayo, señala que el crecimiento interanual del empleo, esto con datos de la EPH, la encuesta permanente de hogares del INDEC, fue explicado principalmente por el segmento de asalariados informales. Y allí se ve con claridad que de los 616.000 puestos de trabajo creados en el último año, 499.000 son asalariados no registrados y 27.000 son cuentapropistas, o sea, el 85,3% del empleo general. Y ese es el rasgo de esta gestión que cumple 40 meses y que a la vez el mirador de la actualidad de economía y trabajo, un instituto de estudios de la ciudad de Rosario, que siempre recomendamos seguir, hizo otro informe general que siempre hace todos los meses en relación a la estadística también del INDEC, y señala que en esos 40 primeros meses de esta gestión los trabajadores perdimos 184.000 pesos. En la misma cantidad de meses del gobierno de Macri, cada trabajador había perdido 1.300.000 pesos. Y el tema está en que el salario promedio actual, entre 80 y 90.000 pesos, está por debajo del 2015, con lo cual desde diciembre de 2015 hasta este mes hemos perdido casi 5 millones de pesos los trabajadores, la clase trabajadora a nivel individual, ¿no? Cada uno de los que tenemos empleo registrado. Esa es más o menos la situación que se expone a través de estos 4 informes, pero que en realidad venimos sosteniendo hace bastante tiempo, de que la lucha por las condiciones de vida, como están dando en estos momentos los trabajadores en Jujuy, en Salta, en Misiones, en Chubut, en Santa Cruz y en Río Negro, principalmente trabajadores docentes, municipales y de la salud, hace a la necesidad que está teniendo el pueblo argentino de revertir una situación que no se está pudiendo resolver mientras estemos atados al Fondo Monetario Internacional. Por eso el paro general de ayer de la CTA y de muchas organizaciones y muchos gremios fue importante. Pero digo, mientras sigamos atados a esos condicionamientos
del Fondo Monetario Internacional al pago de la deuda y sobre todo a los intereses y los pases bancarios que se pagan a través de las LELIQ, bonos, letras y emisiones, que se llevan más de lo que llega a nuestros bolsillos, vamos a seguir en un deterioro constante de esas condiciones de vida que decíamos al principio. La verdad que, como de costumbre, los informes del megáfono, que le contamos a la audiencia que todo esto que nos estás contando, lo pueden encontrar en elmegáfono.net. Así es, están ahí todos los informes, están vinculados a las referencias de los informes, y además hay otros materiales también que tienen que ver con eso, con distintas actividades que se desarrollan. Los otros días también se dio aquí en Río Cuarto una charla sobre la situación de las obras sociales entre los sindicatos. Se ha armado un frente sindical provincial. Recordemos que en muchas provincias las cajas de jubilaciones están en manos de los gobiernos provinciales, pero a su vez financiadas por el gobierno nacional, y el desfinanciamiento que han provocado ha generado que los trabajadores se organicen para reclamar, ¿no? En varias de nuestras provincias ha habido reformas jubilatorias, en algunas en el medio de la pandemia, que han elevado la edad jubilatoria, pero sobre todo han desfinanciado el sistema. En realidad lo que me lleva a este análisis que hicieron ustedes, digo, lo pongo en términos políticos, digo, y eso explicaría todos estos números que ustedes tan concienzudamente elaboraron, explica la reacción de algunos dirigentes de la CGT. Digo, no quiero caer en la vulgaridad de decir los gordos, pero muchos de ellos, ¿no? Porque lo que estamos discutiendo en el fondo no es solamente el sistema de salud que le dan a los laburantes. Lo que están discutiendo también es la caja de muchos sindicatos, ¿sí? Porque ustedes analizaron la obra social, digo, y hay muchas obras sociales que aparte tienen prepagas y no cambian mucho la realidad para el afiliado o el cliente de esa empresa de medicina. Digo, a veces solamente lo que te distingue es el color de una credencial, porque a la hora de ir al mostrador y hacerte atender, recibís el mismo trato. Y Sí, nosotros, no está detallado en el informe, pero de las 16 primeras, que son obras sociales, que aparecen como obras sociales, ¿no? Son 7 quiero decir, son las que tienen tercerizado en prestadores de salud privada, y muchas de ellas tienen centros de salud con convenio con centros de salud. claro. Lo que pasa es que sería una idea que los trabajadores tuviéramos nuestras propias clínicas y nuestros propios centros de salud, que alguna vez los tuvimos, en algunas épocas, pero la magnitud del sistema, la extensión y sobre todo la aplicación del sistema de la dictadura para acá, de la derrota política de esa época para acá, la aplicación del modelo llamado neoliberal, sobre todo de la financiación y la puesta en el mercado de las soluciones, hacen que no nos podamos organizar ni para resolver el problema de que, entre comillas, los gordos se fijen en la caja, ni para resolver el problema de nuestras condiciones de vida. Sí, me acuerdo de alguna conversación con Jorge Rachid hace algún tiempo, que decía que hoy este modelo neoliberal aparte del complejo industrial militar tiene una pata muy fuerte en el complejo farmacológico y de medicina privada. Y la realidad... Pfizer está financiada por el Pentágono. Claro. Entonces, digo, me da la sospecha de que estamos en una discusión de alto vuelo, ¿no? Y que muchas veces los compañeros laburantes, cuando tienen la necesidad de utilizar la obra social, no tienen por qué saber de todas estas cosas. Pero está bueno el informe, digo, porque nos explica más científicamente lo que
lo que los compañeros laburantes sufrimos cuando vamos a la obra social, ¿no? Exacto, exacto. Y también explica por qué algunos dirigentes gremiales, diría un expresidente, están nerviosos, ¿no? Sí, pero también explica, o por lo menos intenta dar herramientas a los trabajadores, así no entiendan la totalidad, para poder conocer, discutir y además plantearlo. Porque en general lo que pasa, o lo que suele pasar, según nos dicen incluso los dirigentes de estos lugares más pequeños en donde uno puede dialogar, es que se busca la atención a través de un servicio. Y no estamos acostumbrados a eso, en vez de hacernos cargo de que son cuestiones esenciales que tienen que ver con lo cotidiano y que no deberían estar mercantilizadas ni puestas al servicio de la ganancia de quienes las controlan, ¿no? Sean los empresarios que, como los de CADIME, la Cámara de Institución de Diagnóstico Médico, buscan flexibilizar las ganancias, o los de OSDE, o los de Acor Salud, que son los que manejan la obra social de UPCN, por poner algunos ejemplos, ¿no? Acá hay un par de sonrisas en el estudio. Anda a pedir un turno a Unión Personal y contame si te lo dan para el 24 o para el 25. Y te avisan el coseguro, además. Te escucho entrecortado, Moni, no te escucho bien. Digo, acá pedir un turno para Unión Personal, que es la básica de la obra social, te lo dan están dando turnos para el 2024, y además de eso te avisan de que van variando los coseguros de acuerdo a la situación inflacionaria. Claro. Sí, y lo que se paga por encima del costo de muchos medicamentos, de muchas vacunas, de muchos tratamientos de alta complejidad, tampoco está puesto en el informe, pero es parte del problema, ¿no? Obviamente. Los coseguros, que además ni siquiera tienen como referencia el índice inflacionario, sino un valor. De tener un valor no se oculta todo lo otro, ¿no? Obvio, claramente. Claro, porque en el fondo es esto que decía Diego, ¿no? Digo, la salud es una mercancía. Entonces, cada uno hace lo que quiere en la libertad de mercado, ¿no? Exacto. Diego, y el otro, sí. Dígame. No, y el otro problema, que es una mercancía que no controlamos nosotros. Si la controláramos los trabajadores, se haría como en los 40, los 50, donde teníamos las clínicas, sanatorios, la producción libre de medicamentos. Siguen existiendo un montón, creo que son 17 laboratorios municipales y provinciales de producción de medicamentos, pero que solo abarcan el 2 o el 3% del sistema. Aún siendo una mercancía, se podría planificar de otra manera, ¿no? Totalmente. Ya va a llegar un gobierno más justo y más revolucionario. Ya vamos a hacer uno. Te mandamos un abrazo y le recordamos a la audiencia que pueden seguir al Megáfono en el www.elmegáfono.net. Abrazo a todos, saludos. Muchísimas gracias. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.